tal, Samuel? Muy buenas noches, buenos días para ti, ¿no? Gracias por estar acompañándonos. Bueno, buenas noches, buenos días. Estamos en la transición. Esas son las 3 de la mañana en España, pero es un gusto, un placer, una bendición poder compartir junto a ti, hermano, amigo, colega Agustín. Saludo también a tu esposa Cesia y a todos los hermanos que están allá trabajando en esta radio, en esta buena sintonía. Gracias, Samuel. Mira, muchísimas gracias por madrugar y acompañarnos, ¿no? Aquí en la radio también se me viene a la mente, hay un programa que comienza a las 3 de la mañana aquí en la radio, entonces, y gracias a vos por estar acompañándonos en este horario. Así que, Samuel, vamos a entrar de lleno a poder tocar el tema, pero antes me gustaría que puedas presentarte. Bueno, yo te conozco, gracias al Señor, te llegué a conocer a través del seminario donde ya lo terminaste con honores. Yo aún estoy continuando ahí en el seminario William Carey, hemos sido compañeros y de ahí hemos empezado a compartir, a charlar y hemos forjado una amistad. Así que me gustaría que para las personas que no te conocen puedas presentarte, tu nombre completo, si estás casado, la iglesia donde estás trabajando, cuál es tu trabajo dentro de la iglesia, si quizás tienes algún trabajo fuera de la iglesia, para que podamos conocerte, por favor. Bueno, mi nombre es Samuel Alonso Sánchez. Como bien has dicho, estudié teología en el Seminario Bíblico William Carey, el cual recomiendo, valga la cuña. y bueno, ahora actualmente pues sigo mi estudio y por eso esta entrevista en la estudio maestría en Reforma Española, que es todo relacionado con la historia de la Iglesia en el Seminario Teológico de Sevilla. Estoy casado con Alessandra, que precisamente este domingo hacemos 7 años de casado. Y bueno, soy de la Iglesia Bíblica Reformada de los Santos de Maimona, provincia de Badajoz, Extremadura, una región de España fronteriza con Portugal, una región donde hace falta, que es dura, interior de España. Y bueno, y mi trabajo en la iglesia es un trabajo pastor, principalmente. Y hay pastor, pero hay que trabajar mucho, más que pastor, el trabajo del pastor. Pastor y picar piedra de predicar el evangelio, ser pionero, porque aquí hay una obra somos la única iglesia en una población de 60.000 habitantes alrededor, o sea, 8.000 habitantes y 15 pueblos que aglomeran 60.000 habitantes. O sea, la situación aquí hace falta obreros, que la mies es mucha. Exactamente, ¿no? Y bueno, yo que tengo a mi hermano que está trabajando en una plantación en Valencia y mi esposa que su familia estuvo más de 15 años viviendo ahí en el sur también de España, he llegado a conocer lo duro realmente que es poder levantar una congregación ahí en España, ¿no? Así que, hermanos, nuestras oraciones siempre están con ustedes para que el Señor te siga acompañando y obviamente el Señor en su momento siga añadiendo a las personas y no solamente andes en esa zona como la única iglesia alrededor, ¿no? Sino que también se levanten otros hombres en su tiempo para que también el evangelio del Señor o el reino de Dios pueda llegar a esa zona. Así que, hermano, muchas gracias nuevamente por tu tiempo. Así que vamos a iniciar, como estábamos comentando, vamos a hablar sobre un poco de la historia de la iglesia o la iglesia del primer siglo. Y me gustaría primero que nos puedas a responder por qué nosotros deberíamos de estudiar los inicios de la iglesia cristiana. Aquel oyente que nos escucha por la frecuencia 100.3, ¿por qué aquel oyente tendría que estudiar los inicios de la iglesia cristiana? Bueno, yo siempre, antes de incluso comenzar mis estudios en teología, siempre me sentí muy atraído por la historia. Creo que el cristiano, no solo el pastor o el que tiene aspiraciones teológicas, debe estudiar, debe conocer tanto la teología como la historia. Son dos cosas que van de la mano. O sea, debería estudiar teología y debería estudiar historia del cristianismo, porque esto nos ayudaría a entender, nos daría una profundidad de cómo Dios ha ido obrando a lo largo de la historia por medio de la providencia, lo que Dios ha decretado antes de la fundación del mundo, cómo Dios lo ha ido llevando a cabo por medio de la providencia, y así poder ver a través de los hombres que nos ha precedido, de los hombres que Dios ha levantado, poder ver esa gloria manifestada de Dios. Estudiar la historia de la iglesia también nos ayudará, pues eso, a ver desde
el comienzo, pero bueno, yendo un poquito más adelante, desde el Evangelio, Hechos de los Apóstoles, pasando a los padres de la iglesia, Clemente, pasando después también, anteriormente, Policarpo, Justino, Mártir, Irineo, Tertuliano, ver cómo Dios ha ido llevando los siglos, cómo su soberanía ha ido guardando el Evangelio, o sea, cómo el Evangelio se ha podido perder si hubiera sido algo humano, y cómo Dios lo ha ido guardando por su providencia hasta llegar hasta hoy, hasta el siglo XXI. Y esto es maravilloso. También nos ayuda a ver la historia como realmente es. O sea, muchas veces tratamos, y esto nos pasa muchas veces a los que tenemos línea reformada, y yo a veces soy mucho de tirarme piedra a mí mismo, idealizamos, por ejemplo, mucho los puritanos o tal cosa o tal edad, pero también nos ayuda a estudiar la historia, a entender, sin romantizar, con rigor histórico, realmente ver la historia como es, que ni lo bueno fue tan bueno, ni lo malo tan bueno, ni lo malo tan malo. Y sí, hubo luz, hubo oscuridad, por ejemplo, hubo siglos más oscuros, por ejemplo, el siglo VII, el siglo XI fueron un poquito más oscuros, pero en todos los tiempos el ser humano tiene la misma, digamos, si hiciéramos una radiografía, es igual. El pecado, y vemos, contrario a esto, vemos la gloria de Dios. También nos ayudará a entender muchos problemas de hoy en día. Nos ayudará a entender muchas herejías y heterodoxias de hoy en día. Y también nos daremos cuenta de que muchas cosas que vivimos hoy, como bien dice el autor de Eclesiastés, nada hay nuevo bajo el sol. Así es. Y termino con esto, con la primera pregunta. Y lo más importante, y una cosa que yo estoy aprendiendo con la maestría, es que yo pensé que la maestría, por ejemplo, que estamos estudiando, voy a aprender mucha historia, pero trabaja mucho el carácter. Estudiar historia trabaja mucho tu carácter porque te ayuda, te da humildad, porque hace ver que no poseemos una verdad absoluta, sino que nos ayuda a ver también, a aprender de los errores de los demás. Vemos nuestros errores también, en temas doctrinales también, que no poseemos una verdad absoluta. Aprender de toda la controversia, porque hubo mucha en el cristianismo. Hubo también periodos muy tristes también, hay que decirlo. Y también a tener misericordia con aquellos que no están tan de acuerdo con nosotros, que sí en lo fundamental, y me refiero a otras denominaciones, por ejemplo, pero sí también nos ayuda a estudiar historia, a poder entender a otros hermanos y poder entrar en un diálogo sano, que sí estemos de acuerdo en lo fundamental. No estoy hablando de un ecumenismo abierto, que nadie me malentienda, que estamos ahora muy sensibles con esto. Así, hermano. Y sabes que, hermano, con lo que vos mencionás, que es totalmente de acuerdo, pero vemos también cómo la mano del Señor ha cuidado a su iglesia, ¿no? Y ha preservado a su iglesia, y ahí se hace, ¿no?, vivo lo que Jesús le decía, le dijo a Pedro, ¿no?, que las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia, ¿no? La iglesia ha pasado, conocer la historia de la iglesia nos va también a mostrar, o por lo menos personalmente yo digo, alguien tiene que haber estado detrás de todo este movimiento, no hablando humanamente, no algún hombre o algo, sino algún ser divino tuvo que estar detrás de este movimiento para que hasta el día de hoy siga aún la iglesia avanzando en lugares que inclusive tiene peligro de muerte, están siendo perseguidos. Aún así sigue la iglesia en aquellos lugares avanzando, en algunos lugares un poco más lento, pero en otros lugares un poco más rápido, pero en las puertas del Hades que siempre se ha enfrentado a la iglesia no prevalecen, no van a prevalecer. Y esa es una esperanza también que como cristianos nos da de poder estudiar la historia de la iglesia. Y hay otras cosas más, como también lo has mencionado, ¿no? Así que para las personas que nos escuchan, tenemos que hacerlo. Yo creo que un predicador o un pastor o alguien que ha sido llamado al ministerio pastoral, y creo que lo mencionabas también, es de obligatoriedad conocer la historia de la iglesia para él. No es una opción ahí, es obligación hacerlo. Así como si tiene las posibilidades de estudiar los idiomas originales y la historia de la iglesia, creo que tiene que hacerlo, porque podríamos poner, ¿no?, la historia de la iglesia que va ahí como enmarcando lo que la iglesia siempre ha venido enseñando, ¿no? Y para no poder desviarse, porque como mencionaste a Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol, todo lo que acontece, y vamos a ver algunos ataques que ha recibido la iglesia, y nos vamos a dar cuenta que realmente estos ataques también lo hemos vivido, o quizás siglos atrás han vivido, pero vuelve nuevamente como
como a, ¿cómo se llama? A volver a surgir, ¿no? O salir a la luz. Así que, hermano, también para continuar, me gustaría que nos puedas explicar cómo era vista la iglesia en este primer siglo, en sus inicios, cómo era visto a los ojos del mundo, digamos, ¿no? De las personas que lo rodeaban. Bueno, en el primer siglo debemos entender que la iglesia nace en Jerusalén, en Judea, y se va expandiendo por, digamos, bueno, aquí en Europa lo conocemos como Oriente Próximo. Había sectas, primero se empieza a ver como sectas judías, ¿no? Sectas que vienen del judaísmo en el siglo I. A partir del siglo II ya venía el cristianismo, ya se expande, al final, segunda parte del siglo I, principio del siglo II, llega más por el ambiente grecorromano. Eso lo vemos en las cartas, por ejemplo, de Pablo, en Hechos de los Apóstoles también. Y lo grecorromano, la sociedad tenía una visión un poquito peculiar del cristianismo. Es más, el judaísmo se respetaba dentro del ambiente grecorromano, pero se empezó a hacer distinción en el cristianismo precisamente para poder perseguirlo. Y fíjate lo que se llegaba a decir del cristianismo. Porque la primera falacia era que era una desviación del judaísmo, que no era una continuación, por ejemplo, sino que era una desviación del judaísmo. Segundo, que Jesús fue crucificado y que no resucitó. Y esto, aquí quería abrir un paréntesis porque hay un grafito que se llama, que es del siglo II más bien, del siglo II, que se llama el grafito de Alexamenos. Y es un grafito que se encontró, y si alguien lo quiere buscar, lo quiere apuntar, lo podrá buscar creo que por Google. Es un grafito que se encuentra que es una cruz pintada. Primeramente, en el siglo I, siglo II, hasta el siglo VI, VII, no hay representación de cristianos con la cruz, porque era sinónimo de, date cuenta que los cristianos morían en la cruz. Cristo murió en la cruz y los cristianos morían en la cruz. Entonces era algo como oscuro. Por eso nos hacía sinónimo de la cruz. Entonces, el grafito era una cruz con un hombre muerto, o sea, con el cuerpo de un hombre y la cabeza de un burro. Y ahí está, mira, lo busqué en muchas gracias, muy buena realización ahí. Ese grafito del examen. Date cuenta lo que vemos ahí. Es una burla al cristianismo. Eso es un ejemplo de cómo se veía el cristianismo. Y eso viene a decir que Cristo murió en la cruz y ahí se quedó. Y que adoraban algo más como un burro. Un hombre que había muerto en la cruz. Y esto es como veían la sociedad grecorromana al cristianismo, pero ahí no se queda la cosa. Otra cosa decían que era algo nuevo. Bueno, algo nuevo. Sabemos que venía de que el cristianismo no es algo nuevo. Otra cosa, fíjate lo que llegaban a decir, que el cristianismo, que los cristianos practicaban el incesto, porque no podían entender que dos esposos se llamaran hermanos y se acostaran juntos. Para ellos era algo nuevo esto, que se llamaran hermanos y se acostaran, o sea, no entendían ese concepto de hermanos, para ellos era algo nuevo esto. Pero había otra cosa más terrible. Los cristianos eran acusados también de canibalismo porque comían el cuerpo de un tal Jesús y bebían su sangre. Exactamente, ¿no? De esa manera, ¿no? Esas acusaciones que obviamente al conocer qué significa aquello, claro, se van por el piso aquellas acusaciones, ¿no? Sí, y bueno, acusados de ateos porque eran, no adoraban a los dioses, sino que adoraban un hombre. Y para los grecorromanos ellos eran herejes, para los judíos ellos eran herejes, y hay un documento que es de Plinio el Joven, que era un gobernador de Bitinia, Ponto, que eran unas regiones ribereñas del Mar Muerto, que es la actual Turquía. Esto está escrito en el siglo II, 111, 112, eso está casi próximo al siglo I. Él escribe al emperador Trajano, que por cierto era español, aunque estaba, bueno, español, Hispania, fue emperador. Y preocupado por el auge de los cristianos y cómo tratar esta muchedumbre, la cual estaba empezando a ser un problema para la estabilidad del imperio en las regiones orientales, a vista de un pagano grecorromano, obviamente.
Este escribe al emperador para que le oriente de cómo tratar este grupo. La cuestión es que Plinio no sabía cómo proceder. ¿Sabes por qué? Porque estos cristianos se juntaban a orar juntos, y era un problema. Esta nueva religión, pues vaciaban las ciudades, pues las ciudades se quedaban vacías porque se iban a adorar juntos, vaciaban los mercados, vaciaban los templos grecorromanos. Por lo general, ¿sabe qué pasa? Que estos cristianos eran un problema, se podría decir, eran una amenaza para el establishment del momento. O sea, así lo han visto. Se podría decir, por el imperio, por los grecorromanos del momento. Entonces, es una más o menos como una perspectiva, como han visto los cristianos a final del siglo I, principios del siglo II. Y era algo, como lo mencionaste, algo nuevo que había surgido para las personas que no conocían aquello, el tema del cristianismo. Y claro, también, como vos lo decías, era algo como si estuvieran haciendo frente realmente a las autoridades de aquella época, o a lo normal que ya se venía desarrollando, ¿no? Porque una de las declaraciones que encontramos más fuertes son, por ejemplo, Jesucristo es el Señor, ¿no? O si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Y a veces lo llevamos ahora tan diminutivo eso, o le quitamos tanta importancia a decir, di con tu boca que Jesucristo es el Señor y ya serás salvo. Pero sin embargo, en aquella época, con la iglesia primitiva, decir que Jesucristo es el Señor o declarar con tu boca era una sentencia de muerte, ¿no? Porque estaba quitándole la autoridad al César, porque en ese tiempo César es el Señor, pero sin embargo vos decías Jesucristo es el Señor, entonces era tu sentencia de muerte, ¿no? Y ahí mira, por ejemplo, si no conocemos la historia de la iglesia y aquellos datos, a veces esa declaración de decir con tu boca Jesucristo es el Señor pierde el peso que realmente tenía, ¿no? Y también cuando Jesucristo le enseña a orar a sus discípulos, venga tu reino del Señor Jesucristo, básicamente está diciendo, si estamos orando que venga el reino del Señor de Dios, básicamente es que todos los demás reinos sean destruidos, ¿no? No, y es que además, lo que has comentado, una de las pruebas, y lo escribe Plinio en su carta, una de las pruebas que hacían para ver si era cristiano o no, eran que adoraran a la estatua del César. Exacto. Si el cristiano negaba al César y adoraba a Cristo, el cristiano era muerto, era decapitado, era acusado de pena capital. Y bueno, para que vean. ¿No? Realmente, y conocer también la historia o ver los inicios de la iglesia nos ha mostrado, por lo menos mi experiencia, digo, me llegó a pensar y decir qué evangelio más ligero o más light que estoy llevando, ¿no? Realmente algunas otras personas entregando la vida, ¿no? Sí, y también otra cosa, una cosa que también nos ayuda, hay una cosa que me ha enseñado a mí, y me está enseñando, mejor dicho, todavía estoy estudiando, ¿no? Pero una de las cosas que me está enseñando, no a llamar cualquier cosa persecución. Sí. Eso. O sea, no es persecución si me cerraron mi canal de YouTube. Claro, o sea, cuidado. He escuchado ahora en las redes sociales muchas personas, Sí, ¿no? cuidado, es que no, a mí que me encierren en una cadena privada, no, a mí que si te meten en la cárcel, eso ya empieza un gobierno en tu Claro. país, eso ya empieza a ser persecución. Exactamente. Muy bien, hermano. Estamos llegando casi a la mitad de la hora. Me gustaría saludar a cada uno que se han venido conectando, que han venido también dejando su comentario, compartiendo la transmisión. Gracias por estar acompañándonos. Realmente un tema muy interesante que la hora no va a abastecer para poder hacerlo. Y vamos a recomendarle también al final alguna literatura para que ustedes puedan profundizar. Yo también he preparado algún material en YouTube totalmente gratuito que usted va a encontrar. Así que si usted quiere conocer la historia de la iglesia primitiva y de la iglesia en general de estos 2 siglos de historia, no hay excusa de que no puedo hacerlo, que no tengo el material, porque hay material muy bueno y gratuito, como también material que puede usted adquirirlo, ¿no? Así que, hermano, continuando con la transmisión, me gustaría preguntar, ¿por qué vemos en el inicio de la iglesia una gran expansión del cristianismo? O sea, porque si nosotros estudiamos, por ejemplo, el territorio donde Jesucristo caminó y predicó,
es algo realmente, podríamos decir, pequeño en tema de, aunque obviamente nadie camina toda esa distancia que Jesús caminó, pero hoy en día, pero a comparación de cómo se expandió el cristianismo, hay una gran diferencia, ¿no? ¿Por qué crees que hubo esa gran expansión del cristianismo en el primer siglo? Bueno, la verdad que la pregunta es muy buena, ¿no? Y lo primero bueno, la respuesta fácil sería, porque el Dios es el Señor de la historia, utiliza su iglesia para que si fuera, levantó hombres santos y obedientes a la gran comisión para llevar el evangelio. Esa sería la respuesta corta y fácil. Claro. Pero bueno, todo esto lo vemos, yo creo que todo esto comienza antes de la ascensión del Señor. Bueno, comienza antes, ¿no? Pero si tenemos que poner un comienzo, yo creo que, y por el bien del tiempo, ¿no? Hechos 6, 8, 1, 6, 8, antes de la ascensión del Señor, ¿no? Me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra, ¿no? Un poquito más adelante llega Pentecostés, reciben el Espíritu Santo, la predicación de Pedro en Hechos 2. Date cuenta que allí había testigos, habitantes de Mesopotamia, versículo 9, de Judea, Capadocia, de Ponto, de Asia, bueno, cantidad de naciones, ¿no? Y date cuenta que en ese día se convierten 3.000 almas, como 3.000 almas. O sea, y creo que por la numeración no sé si contan mujeres y niños, no lo tengo yo muy claro eso. No lo tengo muy claro. Si se contaron, no sé si la numeración ahí, no lo tengo yo muy Pero claro ahí. bueno, normalmente no, algunos historiadores dicen que no se contaba, ¿no? Pero otros dicen que sí, pero bueno, fue una gran cantidad también, ¿no? Sí, fue una gran cantidad. Por eso, ¿no? Pero otro dato a tener en cuenta, ¿no? Si nos vamos más, y yo creo que esto sí lo hemos compartido nosotros en una enseñanza de William Carey, ¿no? Los 400 años de silencio fueron muy importantes. Esos 400 años de silencio que se llama intertestamentarios, que parece que no sucedió nada, pero como Dios no estuvo callado, Dios realmente obró. Y eso que parece ahí una disputa ahí de tronos, pero cómo Dios preparó todo esto, un gran imperio, el imperio romano, y esa unidad, digamos, del imperio, cómo hizo posible que desde España hasta Israel, que pudiera ser solo, digamos, un imperio, facilitó mucho la extensión del cristianismo. También el fervor de muchos hermanos. No hay que olvidar que ahí hubo un avivamiento. O sea, hubo un avivamiento. Los dones de la era apostólica. No voy a entrar en debate de cesacionismo, continuismo, pero hubo dones. Está claro. Los dones de la era apostólica. Y obviamente teníamos ahí a los apóstoles también, ¿no? O sea, los dones, que las escrituras, el canon no estaba cerrado. Fue una época maravillosa, ¿no? Entonces, date cuenta que en el siglo I el cristianismo prácticamente estaba en todo el imperio, aunque no estaba en España. En España llegó ya en el siglo II. Hay quien dice que Pablo llegó. Yo, por mis fuentes, no creo que no llegó Pablo. Creo que el cristianismo llegó a España en el siglo II. Las primeras fuentes las tenemos en el siglo II. Hay quien dice que sí, pero no hay fuentes que lo demuestren. Lo tenemos hasta India en el siglo I, Tomás, y eso sí hay demostrable ahí. Hay hasta iglesias que se puede demostrar. Y para principios del siglo III, en el año 200, ya se estaba en todo el imperio, llegaba el cristianismo hasta Bretaña. O sea, imagínate la extensión del cristianismo, que había llegado no en el siglo III, en el siglo II ya había llegado el cristianismo a Bretaña. O sea, y toda la extensión, vemos cómo Dios fue, yo creo que fue clave esos 400 años. Cómo Dios preparó todo para que la llegada para la encarnación del verbo y para el cumplimiento. Exacto, y eso, lo que mencioné, los 400 años, también me hace recuerdo a la época, igual al estudiar la historia del siglo ya 14, 15, 16, igual vemos cómo Dios orquestó todo
para que haya ese otro avivamiento que es el tema de la reforma, ¿no? Porque no es casualidad. Y eso es una de las cosas que cuando estudias también la historia te das cuenta, ¿no? Que no hay casualidades. Realmente hay alguien que está atrás de todo ello, orquestando, dirigiendo, haciendo que tales cosas acontezcan para que cuando llegue a su tiempo se revele todo esto, ¿no? Y una de las cosas que vemos también de aquellos hermanos de la iglesia primitiva es que no se callaban, ¿no? O sea, no callaban, no podían callar literalmente lo que habían visto, lo que habían vivido. Entonces eso los llevaba al lugar donde se encontraban a testificar, ¿no? Y como decía Jesucristo, le dice a sus apóstoles en el aposento alto, y me seréis testigo, ¿no? En todo el mundo. Bueno, que si ven, vamos al original, la palabra testigo en realidad es mártires, ¿no? Me serán mártires en todos los lugares donde ustedes vayan, ¿no? Y entonces ellos sabían que al testificar y dar el testimonio de Jesucristo se iban a volver mártires, prácticamente iban a morir, estaban yendo a aquello, pero no les importaba porque no podían callar lo que habían visto. Entonces, hermano, ¿crees que alguno de los peligros que atravesó la iglesia fue lo que también influenció, por ejemplo, para la expansión del cristianismo, por ejemplo, las persecuciones? Hombre, realmente, citando a Tertuliano, la sangre de los mártires fue la semilla de la iglesia. O sea, no sé si a alguno le gustará o no esta frase, pero creo que el tener el martirio tan cerca, el vivirlo tan cerca y real, o sea, esto no era, con lo que hemos dicho antes, esto era un martirio real, derramamiento de sangre, esto era, lo vivían. Creo que eran hermanos que podían los verdaderos cristianos eran conscientes de que realmente eran esclavos de Cristo y vivían para la gloria del Señor, ¿no? Entonces yo creo que esto sí ayudó a toda la extensión del Evangelio y en todo el progreso del Evangelio. Por eso las persecuciones, cuando la iglesia padece persecución, más que hacerle mal, termina haciendo bien, que por alguna manera se filtra quiénes son realmente cristianos, porque el que no es creyente, que realmente no tiene la fe cimentada en Jesucristo, al primer naufragio abandona, ¿no? todo el cristianismo. Y también lo que muestra es que el peligro que sufrieron, pues la gente empezó a andar por todos lados, ¿no? Y donde iba, hablaba, donde que se quedaba, predicaba, ¿no? Hermano, contando con lo que estamos conversando la historia del primer siglo de la iglesia, ¿qué podemos rescatar nosotros de estas personas, de estos otros hermanos? ¿Qué nos enseña la vida de los primeros cristianos a nosotros, ¿no? Y tratando de contextualizar o aplicarlo. Bueno, yo creo que primero tenemos que entender que estos hermanos, mira, yo le he contado, o sea, vivieron una, dos, tres, fueron siete persecuciones, bueno, no todos ellos, digamos, desde el siglo I al siglo IV, hasta que ya digamos que el cristianismo se reconoce, fueron 7 persecuciones. Al principio, los 2 primeros siglos no fueron, porque a veces pensamos que esto es importante decirlo, ¿no? Porque a veces pensamos que el cristianismo las persecuciones eran totalmente en todo el imperio, no. En los 2 primeros siglos, las persecuciones eran a lo mejor focalizadas, no en todo el imperio. A lo mejor había tolerancia en algunos lugares, o no se perseguía, pero sí había persecuciones más fuertes, como podemos ver en lo de Plinio, por ahí por la zona de la actual Turquía. Y en Roma sí, en Roma casi siempre estaba todo el menjunje. Y la verdad te digo que lo que podemos aprender muchísimas cosas de estos hermanos. Pero me gustaría hablar algo sobre la persecución, perdona, permíteme esto. Dale. Lo que sufrieron con Nerón, por ejemplo, algo sobre la persecución, sobre lo que sufrieron sobre Nerón. Hay un documento que estaría bueno que se pudiera leer. Tácito, en sus anales, el anal número 15,
Fíjate lo que dice él, sabes que Nerón culpó a los cristianos del incendio y encima fue a por ellos, ¿no? Fue la primera persecución. Aquí murió Pedro y Pablo. Fíjate lo que escribe Tácito, voy a citar la fuente. El caso fue que se empezó por detener a los que confesaban abiertamente su fe y luego por denuncia de aquellos a una ingente multitud. Y resultaron convictos, no todo de la acusación del incendio, o sea, no solo de la acusación del incendio, sino cuando de odio al género humano, o sea, los cristianos eran acusados de odio por género humano. Pero a su suplicio se le unió el escarnio, fijaros de qué manera eran condenados, de manera que perecían desgarrados por perros tras haberles hecho cubrirse con pieles de fieras. O bien clavados en cruces al caer el día. Eran quemados de manera que sirvieran de iluminación durante la noche. O sea, yo quiero que entendamos esto para que sepamos valorar lo que es la persecución. También quiero mostrar algo más. No todo era oro entre los cristianos. Había cristianos que morían y que se dejaban llevar. Pero volviendo a la persecución del Trajano del siglo II, fíjate lo que dice Plinio cuando le ponía a prueba para que adoraran al emperador. Dice, unos decían que era cristiano y después lo negaron. Todos estos también veneraron tu imagen, se refería a Trajano, y la estatua de los dioses, y maldijeron a Cristo. Afirmaron por su parte que todo su delito y todo su error consistía en que acostumbraran a reunirse en un día determinado antes del amanecer, recitar alternativamente un poema a Cristo como a un Dios y comprometerse con juramento a no cometer ningún delito ni hacer nada malo. He aquí unos cristianos humanistas liberales. Bueno, cristianos entre comillas, o sea, pero vemos la diferencia. No hay nada nuevo bajo el sol tampoco en esto. Entonces, contestando, bueno, hay varias persecuciones más. Tenemos la de Diocleciano, la última, que fue la gran persecución, en la que fue terrible. Pero voy a contestar tu pregunta, la de qué podemos aprender de todo esto, ¿no? De estos cristianos. Lo primero, que eran personas como nosotros. Esto es bueno. Me gusta ser realista. Esto tenemos que entenderlo. Segundo, que tenían al mismo Dios. También tenemos que entenderlo. Y habían sido comprados con la misma sangre que nosotros. Y habían sido sellados con el mismo espíritu que nosotros. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Pues quizás el celo por predicar el evangelio, por ser iglesia, por dejarse de las tonterías, perdón con la palabra que usa tonterías, que nos dedicamos hoy, y ser iglesia. Aunque hemos visto que no todo es oro lo que reluce, que nada es nuevo bajo el sol, creo que la sangre de los mártires fue y es la semilla de la iglesia, como he citado antes, y que estos hermanos lo vivieron muy cerca, y lo que realmente eran cristianos vivían como lo que eran, verdaderos esclavos de Cristo. Aunque yo no soy muy partidario de romantizar la historia ni idealizarla, pero sí tenemos mucho que aprender de los hombres de Dios que ha levantado y nos han precedido, de sus aciertos y de sus errores también. Yo también he aprendido de las controversias y como podemos ver a lo largo de la historia, si algún día me vuelve a llamar y podremos hablar otro rato más de historia, pero si de algo nos sirve la historia es para eso, para reflexionar, para meditar, aprender de los aciertos y de los errores y buscar hacer todo en unidad para gloria de Dios. Aprender de los aciertos y los errores. Me quedo también con lo que mencionabas, que aquellas personas que testificaban y sellaban la verdad que predicaban con su sangre eran hombres y mujeres imperfectos al igual que nosotros, pero les unía ese amor, ¿no? Hacia Cristo,
les unía ese amor de predicar realmente el evangelio, le unía ese amor de realmente predicar ese evangelio de salvación para todo aquel que así ha sido llamado, ¿no? Y realmente tenemos que conocerlo, tenemos que estudiar la historia de la iglesia. Y ahora que nos estamos centrando en la iglesia primitiva, pero hay muchos siglos de historia, y ahí aprendiendo aquello también vamos a empezar a filtrar y rechazar algunas cosas que ya antes la iglesia ha rechazado y ha tomado hasta por herejía, ¿no? Y sin embargo vuelve nuevamente a asomar su cabeza aquellas enseñanzas en los siglos posteriores y en este siglo que estamos viviendo. Así que vamos a entrar a ese detalle. Gracias nuevamente a los que nos han venido acompañando también a través de la frecuencia FM 100.3 de Radio Educativa en las instalaciones de la Universidad Evangélica Boliviana, como también a los que vienen acompañándonos en la transmisión del Facebook. Recuerde que vamos a regalar un libro a fin del mes. Simplemente usted, si manda un mensaje al 621-00-002, lo vamos a registrar, 621-00-002, y va a quedar automáticamente registrado. Así que no vamos a tomar un examen de historia. Así que no quédese tranquilo. Así que bueno, hermanos, vamos a continuar. Y vamos a hablar sobre algunos de los ataques que recibió la iglesia primitiva. Sabemos que la iglesia está constantemente lo están atacando, constantemente quieren meter algunas ideas, inclusive algunas llegan a penetrar muy profundo dentro de muchas iglesias, como ahora, por ejemplo, la ola del feminismo que ha ingresado a muchísimas iglesias, de un feminismo que más que bien le hace daño, ¿no?, a la mujer, por poner simplemente un ejemplo. Pero ¿cuáles fueron esos ataques que recibió la iglesia primitiva? Porque vemos que hasta el mismo apóstol Pedro en sus cartas advierte, ¿no?, que hubieron falsos maestros en el pueblo y va a haber otros falsos maestros dentro del pueblo que van a meter herejías destructoras. Y también vemos al apóstol Juan dando también esa advertencia de que van a haber y hay algunos que meten algunas ideas que van contrarias al evangelio, y al apóstol Pablo también, que si alguien nos anuncia otro evangelio diferente, que sea o que caiga bajo una maldición de Dios. Así que, hermano, ¿cuáles fueron esos ataques más precisamente en el sentido, hablando de enseñanzas que se querían introducir, y cómo podríamos ver también que la iglesia se defendió ante tales ataques? Bueno, esto es una buena pregunta, porque la iglesia puede vivir tiempos de tolerancia, como bien has dicho, pero siempre, o sea, puede vivir tiempo de tolerancia con el Estado. Nosotros, por ejemplo, en España, pues tenemos libertad de culto, pero, por ejemplo, siempre existe una amenaza de herejía o doctrinas heterodoxas. Siempre. Eso nunca se va. Eso está siempre. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con esto, y esto es muy peligroso porque muchas veces estas amenazas vienen desde dentro de la iglesia. O sea, y esto sí hay que tener cuidado. Y esto a mí me da más respeto, y tenemos que tener incluso madurez, y no siempre es sencillo tratar esto, y hay que tener... a mí a veces me da mucho respeto, digo, Señor, ¿cómo trata estos temas? ¿No? Pero vamos a ello, ¿no? Y como bien has nombrado, el Nuevo Testamento, has nombrado varios, y hace poco yo expuse la serie de Judas. Tenemos a Pablo con los Colosenses, o sea, podemos nombrar muchos ejemplos, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, el primer ejemplo, tenemos los judaizantes. Así es. Esto lo vemos en Hechos, lo vemos en la carta de Pablo, lo vemos en Gálatas, y hay un ejemplo, por ejemplo, los ebonitas eran aquellos que eran cristianos que querían seguir guardando la ley. Pero bueno, esto dentro de los judaizantes querían seguir guardando la ley, pero no obligaban a otro a guardar la ley. Y los judaizantes siguen vivos 2000 años después. Sí, y cada vez más. Y hay por ahí algunos remanentes, nunca mejor dicho. Y sí, y en el siglo I había los ebonitas, que eran un poquito más moderados dentro de esta secta. Después estaban los eclesistas, que ya tenían una mezcla de todo. Bueno, eran judaizantes, pero también tenían mezcla con el proto-gnosticismo, con un poco de gnosticismo, que aunque viene más tarde, pero creían en la magia, un poco extraño. O sea, uno se pone a estudiar y descubre cada cosa que no sabía ni que existía, ¿no? Pero hoy tenemos, como bien has dicho, tenemos muchos evangélicos que están volviendo a ser judaizantes. Bueno, y ante el judaísmo, no, ante los judaizantes tenemos grandes defensas de Pablo, como bien hemos dicho. No hay otro evangelio, Gálatas,
1, 6, 9. El libro de Hebreos es tremendo, el autor de Hebreos, ¿no? Como menciona. Y bueno, como el capítulo 10, versículo 12, para mí es clave, ¿no? Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. O sea, a mí hay muchos pasajes, pero yo ese pasaje una vez para siempre, un sacrificio. Otra de las sectas, otra de las herejías que tenemos, que es muy conocida, y ahí entran varias, es el gnosticismo. El gnosticismo. Lo vemos en Colosenses, pero lo que vemos en Colosenses no es un gnosticismo en sí, es un proto-gnosticismo, porque el gnosticismo viene a florecer a partir del siglo II. Y fue una amenaza dura para la iglesia. Pues es muy sincretista. Su origen es una mezcla de religiones orientales, persas, religiones mistéricas, astrología babilónica. Todo lo que llevaba al conocimiento, básicamente, ¿no? El gnosticismo, porque eso era lo que ellos también hablaban, ¿no? El tema de la elevación o el nivel mental o conocimiento que vos podías llegar a tener, ¿no? Si no estoy equivocado. Sí, pero tiene mucho peligro, porque ¿sabes qué? ¿Sabes por qué es tan peligrosa? Porque es una religión de falsa salvación. Bueno, casi todas, claro, ¿no? Pero trata de liberar el espíritu, o sea, la esencia del gnosticismo, trata de liberar el espíritu, el alma, cuerpo esclavizado por medio de técnicas mentales o técnicas de superarte, como bien he dicho, de perfección, de paz interior en la tierra. Y esto atenta contra el evangelio, porque aparte de la ecuación a Cristo, de la única salvación, ¿no? Y esto es lo que Pablo avisa a los colosenses, ¿no? Pablo avisa a los colosenses porque en él fueron creadas todas las cosas. En la iglesia de Colosas había un problema con este protonosticismo, ¿no? Es muy claro en Colosenses 2.8, mirad que nadie os haga cautivo por medio de su filosofía y vana sutileza, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Bueno, en Simón el Mago, el famoso Simón el Mago, que quería comprar los dones del Espíritu, vemos una muestra de este protonosticismo, le podríamos llamar. Él tenía ahí una mezcla del Zoroastro, una mezcla ahí de influencias orientales. Y de aquí del gnosticismo viene también el dualismo de los maniqueos, que es también muy conocido, el gnosticismo ascético de Marción, que lo veremos. Y el marcionismo llegó a fundar su propia iglesia y ahí tenemos el primer canon, aunque herético, y esa fue la respuesta de la iglesia, hacer el canon del Nuevo Testamento en el siglo II. Y fue en el siglo III, ¿no? La que apareció Marción, o siglo II. El siglo II. Y tenemos la respuesta Cuando yo estudié el tema del canon, me sorprendió bastante saber que el canon del Nuevo Testamento se cerró en el siglo II, porque uno llega a veces a creer que ya antes que muera Pablo, Juan, ya lo tenían. Obviamente, si bien ya tenían las escrituras por ahí circulando y andando, pero no lo tenían así como lo conocemos el día de hoy, ¿no? Claro, había varias cartas, circulaban las cartas, circulaba todo. Entonces, pero claro, ya circulaban varios libros también gnósticos, se puede decir. Y entonces, claro, con el canon de Marción, que había tanta barbaridad, hizo un canon. Entonces, ahí la respuesta de la iglesia, inspirada por Dios, obviamente, para la gloria del Señor, fue hacer el canon del Nuevo Testamento. Esa fue la respuesta de la iglesia. Y bueno, hoy en día, lo más parecido al gnosticismo que tenemos, no sé, esta religión del New Age, nueva era. De la nueva era, exactamente. La iglesia Cienciología, por ejemplo, que es muy conocida, de las estrellas de Hollywood y todas estas ideas raras y cosas muy raras que se ven por ahí. Y claro, bueno. El gnosticismo que apuntaba al conocimiento, y también encontramos otras iglesias que predican que la letra mata, ¿no? Ya se van a otro extremo, ya, ¿no? Cero conocimiento ya. Sí, otra, por ejemplo, que tenemos el montanismo con Montano, que era un sacerdote pagano que se convirtió al cristianismo en el siglo II, y con él se convirtió Priscila y Massimila, y él dijo que había sido poseído por el Espíritu Santo y que era el nuevo profeta. O sea, esto no suena, ¿no? Y Priscila y Massimila también eran nuevas profetas, y con ellas había llegado el Espíritu Santo, nueva profecía, pero con ellos acababa la profecía y llegaba la escatología.
obviamente la iglesia lo dijo que esto no podía ser. Y y obviamente, aquí tenemos los apóstoles y profetas modernos y los neopentecostales, que no es un secreto. Otra secta, el monarquinismo. Bueno, otra herejía, el monarquinismo, que ya aquí entramos en las herejías antitrinitarias que llevan al debate de los primeros siglos ya. Y aquí la respuesta fueron los credos. El credo, bueno, más adelante después vemos el arrianismo también, pero la primera fue el monarquianismo, que aquí vemos básicamente el unitarismo o el unicitarismo, el modalismo. Y aquí pues vemos a los pentecostales unitarios, a los testigos de Jehová después con el arrianismo. Y bueno, unos negaban la divinidad del Hijo y otros decían que Dios era uno y que solo cambiaba de forma, que no existía. Entonces, después ya en el siglo IV, que esto ya nos vamos más adelante en la época, ya viene el arrianismo, que ya todos lo conocemos, y tenemos que decía que solo existía Dios, que Cristo no era Ario, Dios. ¿no? El padre de los testigos de Jehová. Sí, y ya tenemos a los testigos de Jehová, y ya pues ahí un poco la secta esta, y la iglesia respondió contundentemente pues con el credo de Constantinopla, bueno, constantinopolitano, en el concilio de Nicea en el 325 y en el de Constantinopla en el 381, que es una anécdota, hay una imagen por ahí que circula que me encanta, de San Nicolás de Bari, reclamando, mostrando su amor, reclamando a Arrio de la disputa por que San Nicolás de Bari es Papá Noel para los conocidos, para la tradición de San Nicolás de Bari que estuvo en el concilio de Nicea. Sí, hay una anécdota que creo que lo abofetea o lo golpea. Sí. Es la anécdota. A mí siempre que me preguntan, no que abogue a la violencia, pero como buena... Y allá le encontré la imagen. Pero como sí, buena he escuchado eso, ¿no? Que cuando lo encontró, pero bueno, si es cierto o no es cierto, pero está ahí, ¿no? Sí, como buen amante de la historia me parece curiosa la imagen, ¿no? Pero a mí siempre, estas navidades, siempre decía, mira, mi foto favorita de Papá Noel. No porque abogue a la violencia, pero me parece curioso, ¿no? Todo el mundo Papá Noel le viste de rojo, ¿no? Pero, San Nicolás de Bari, el de naranja, el de dorado, se puede decir, o bronce. Sí. Oye, y Samuel, la verdad de la iglesia, bueno, ya estamos llegando casi al final, mira cómo se ha pasado de rápido el tiempo, y la iglesia ha recibido constantemente ataques durante toda la historia, va a seguir recibiendo ataques, ¿no? Y esa es una de las cosas que también muestra que realmente la iglesia de Cristo es la iglesia verdadera, y de todas las religiones que existen en el mundo es la única que es su salvación es a través y enteramente por gracia, ¿no? Y por eso es que dicen que hay dos religiones en el mundo, la salvación es por gracia y salvación por obras, porque cuando estudias las demás religiones, todas tienen obras que tienes que hacer, ¿no? Desde el catolicismo romano, los testigos de Jehová, los mormones, el islam, etcétera, todas. Solo el cristianismo bíblico, ¿no? La salvación es por gracia. Y debemos de conocer también esto de los ataques que recibió y cómo respondió la iglesia a través de credos, de confesiones, y eso también nos va a hacer pensar y ver que utilizar una confesión o un credo dentro de la congregación es bueno, porque la iglesia así se defendió y durante toda la historia usaba confesiones, usaba credos, ¿no? Y toda iglesia, igual hablábamos hace unos meses atrás con mi hermano sobre la importancia de una confesión, aunque nos salgamos un poquito del tema, pero todas las iglesias tienen una confesión, algunas iglesias lo tienen en un libro bien detallado, escrito, y otras la tienen de manera verbal, pero todas la tienen, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar también a aquello, ¿no? Yo soy un defensor de recuperar los credos, los primeros credos, porque estamos tan sobre los credos ecuménicos que se llaman en el cristianismo, estamos en un mundo tan polarizado de denominaciones, que no hemos sido, mira, en los primeros siglos no existía esto de dispensacionalismo, no existía esto de cesacionismo, continuismo, no existía. Y yo creo que no hemos perdido un poco en polarizar esto. Yo creo que esto es un poco permíteme la expresión, aunque Dios es soberano y Dios va a triunfar, y no estoy siendo pesimista ni fatalista, pero yo creo que esto es un poco el fracaso de la iglesia hoy, ¿no?
el polarizar. Yo creo que debemos ir a lo fundamental y ser claro en nuestra doctrina, obviamente, pero mira, estos cristianos eran bastante prácticos. Tenían sus problemas, ¿verdad? Tenemos 21, 2000 años de historia y se han presentado más problemas, ¿no? Claro. Pero creo que, mira, los primeros credos de la iglesia son bastante buenos, interesantes, bíblicos, y no fueron hechos por cualquiera. O sea, Exactamente, ¿no? Y con lo que vos decís de volver nuevamente a eso, ¿te imaginas que en una iglesia se fomente que los padres le den un catecismo a sus hijos de temprana edad? Realmente sería un, un espectáculo, ¿no? Realmente no sabe, no se, algunos no se dan cuenta lo que podrían lograr en sus hijos, ¿no? Desde temprana edad estar con un catecismo enseñándole, instruyéndolo, guiándolo, para que esos al día de mañana sean unos hombres con una fe realmente sólida, ¿no? Cimentada en Jesucristo, ¿no? Así que, hermano, bueno, vamos a avanzar y no quiero que nos vayamos sin primero hablar sobre las recomendaciones de lectura. Vos me pasaste unos cuantos libros. Yo he preparado aquí una pequeña presentación para que vaya mostrando también. Espera a ver que lo voy a buscar. A ver. Lo voy a buscar, pero bueno, algunos de los libros que me habías mencionado para que puedas ir comentándolo, por favor. sí, mira, yo tengo aquí algunos libros, por ejemplo, este de Historia del Cristianismo de Justo González. Este libro es súper recomendado y para todos. El nivel es bastante bueno, o sea, se lee muy bien, muy fácil, no es un nivel académico, no porque Justo González no sepa, o sea, es doctor, o sea, es maravilloso, pero lo hace tan fácil de leer que cualquiera puede leerlo y yo lo recomiendo que lo lean, este de editorial Unilic, lo Es, recomiendo. es un pequeño, más o menos delgado el libro. Sí, bueno, pero para consultas también. Yo lo uso Claro, para consultas. exactamente. Aquí lo tenemos en la imagen. El otro libro que nos habías pasado, no sé si lo tenés ese en físico o si no, igual acá la tenemos la imagen. Otro A ver, libro que tengo acá, El Sendero del Cristiano. El Sendero del ahora, Cristiano. exactamente. Bueno, lo tenés en físico ahí, ¿no? Entonces, mostrémoslo ahí en físico por Llegó esta parte de... semana, es de editorial Querisma. Esto lo ha escrito un escritor ortodoxo, pero es buenísimo en rigor histórico. Es el primer tomo, el primer volumen de dos. El segundo volumen va a salir en marzo, me dijo el director de la editorial. Le estoy esperando ya con mucha ansia y me ha ayudado bastante. Bueno, me ha llegado esta semana, pero me ha ayudado bastante ya esta semana en los estudios. O sea, lo recomiendo. Tremendo, es un buen libro. El siguiente libro, este ya es un poco a nivel más académico, es el primer tomo de 4, el cristianismo, historia del cristianismo, el mundo antiguo, editorial Trota, Universidad de Granada. Esto está hecho aquí en España. También es material con rigor histórico. Algunos son católicos, otros son gnósticos, agnósticos mejor dicho, no gnósticos, pero lo importante, quien estudia la historia es el rigor histórico, y esto tiene rigor histórico. Recomiendo esta lectura porque dicen verdades como puño. Buenísimo, buenísimo. La otra, Buenísimo. otro libro de... Son 4 tomos y tengo los 4 y son buenísimos. Y este, también de Justo González, de editorial CLIE, buenísimo, del pensamiento. Uno es historia y esta es historia del pensamiento. O sea, todo lo que hemos hablado de las herejías, de los pensadores, de un poco más relacionado también con cómo pensaban, la filosofía también, que es importante. Recomendado también. Aquí tenemos también otro, este lo tenés igual en físico, No, compendio de... este lo tengo por logos. Ah, por logos. Muy bien, igual lo tenemos ahí, recomendación, compendio de historia eclesiástica, ese sería el último. De ahí hay otros que has estado mencionando, como en los anales de Tácito, y no hay excusa en realidad para no poder estudiar y conocer la historia de la iglesia. Realmente no hay excusa. Dígame. Bueno, una página web también, no sé si la tienen por ahí, que recomiendo, que es un poco de todo, la de mi profesor Mesmer, Casa Reina Valera, que ahí tiene también mucho, él escribe mucho sobre historia, y cada 2 por 3 está escribiendo sobre historia.
Él es el decano del seminario, decano de maestría del Seminario Teológico de Sevilla, y es el profesor de maestría, esa misma. Y está haciendo mucho por la historia también, y recomiendo esa página también hay muchos artículos escritos ya sobre historia, sobre liturgia de la historia, también muy Muy importante. bien. Muy bueno, de verdad. Entonces, de qué material hay un montón. Para las personas que quizás recién se están acostumbrando un poquito a poder leer, yo he encontrado en internet, en YouTube, hay una serie de historia de la iglesia del Seminario Reformado Latinoamericano. Son 24 videos de entre 50 minutos a 40 minutos, así que no hay excusa. Si a usted quizás no le gusta leer tanto, puede escuchar también y tomar alguna nota como pasar clase, y esto está totalmente gratuito. Así que busquen en YouTube Historia de la Iglesia, Seminario Reformado Latinoamericano, y ahí va a encontrar la información. Y por último, también por parte mía, me gustaría recomendar este libro de Eusebio, que seguramente lo has visto, La Historia de la Iglesia también. Y de todo lo que mencionaste, bueno, el de Justo González utiliza un lenguaje más llano, más fácil, por así decirlo, para leer. Y de ahí también tenemos estos 3 tomos que lo conseguí de una ganga de historia. Bueno, son 3 tomos que comienza desde el principio hasta el rey Jehú, hasta la vida de Jesucristo. Y bueno, son 3 tomos que realmente no son fácil lectura, la verdad, pero por lo menos si usted vive en Santa Cruz, se pueden conseguir un poco más sencillo. Así que lo pillé una liquidación. Eso sería la recomendación. Y mira, hermano Samuel Alonso, nos hemos pasado ya de la hora, así que vamos a despedirnos. Gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros, gracias a cada uno que nos ha venido acompañando, y esperamos, Samuel, que no sea la última vez. Si el Señor así lo permite, nos volvamos a encontrar pronto. Cuando quiera, muchas gracias, os lo vuelvo a decir, cuando queráis muchas gracias a ti, a hermanos, amigos, muchas gracias también a tu esposa Cecia, a todo el equipo, que Dios os bendiga, y para lo que sea, estamos aquí para servir. Listo, muchísimas gracias, Samuel, que Dios te bendiga, buen descanso, que vuelva nuevamente a la cama a dormir un poco. Chao, chao, un abrazo. Peregrino soy, extranjero.